Porque cuando uno sonríe, tiene que ver también con la espontaneidad con la que uno se toma la vida. Es decir, si uno es de esas personas que sufre por todo, tiende a no sonreír. Pero la sonrisa más interesante y más estudiada es la sonrisa de Duchenne. Y esto es que es la genuina, la espontánea, la que de repente surge cuando uno pues, se lo está pasando bien y tiene esa sonrisa. Entonces, unos son genuinos, unos son tristes, unos son alegres, unos son espontáneos, unos son voluntarios, y cada uno de ellos activa diferentes zonas del cerebro y genera un impacto diferente en la persona que le observa. Qué curioso, porque a veces podríamos pensar que se trata de una superficialidad, pero es que estamos hablando de cambios en el cerebro. No, totalmente. O sea, de hecho, para que te hagas una idea, hoy se hizo un estudio, tú sabes que todo se estudia en esta vida, y en la Wayne State University examinó en el año 2010, fichas de fotografías con jugadores de baloncesto de todas las ligas estadounidenses. Entonces hizo un estudio muy curioso. Observó cuántos años vivían y las fotos de cómo sonreían ellos. Y entonces se dieron cuenta que la envergadura de la sonrisa predecía la longevidad del jugador. Es decir, que los jugadores que no sonreían en las fotos vivían una media de 72 años y que los que sonreían vivían 80. No. Entonces uno me dirá, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues porque cuando uno sonríe, tiene que ver también con la espontaneidad con la que uno se toma la vida. Es decir, si uno es de esas personas que sufre por todo, tiende a no sonreír, y sabemos que la actitud en la vida modifica los telómeros y tiene una capacidad genética fundamental. Pero esto va en la emoción. Pero es decir, la sonrisa es algo absolutamente universal. Es decir, se ha visto, y en la persona que más ha estudiado esto, que es Paul Ekman, que es el que ha estudiado todas las emociones, se fue a Nueva Guinea a tribus y vio que esa gente cuando se lo pasaba bien sonreía. Es decir, que es algo universal. Y dependiendo de la cultura, algunas personas sonríen más con la boca y otras más con los ojos. Pienso en los japoneses, ¿no? Como que de repente se les quedan las líneas en el ojo y uno observa que esas personas, su forma de sonreír se ve porque el ojo se ha cerrado y se ha acabado. De hecho, cuando ves los dibujos de los y que aparecen los dibujos animados y que son imágenes de asiáticos, ves como la sonrisa es una línea, ¿no? Y en nosotros es más que muestras los dientes o que se te hace esa envergadura bucal. Pero la sonrisa más interesante y más estudiada es la sonrisa de Duchenne. Y esto es que es la genuina, la espontánea, la que de repente surge cuando uno pues, se lo está pasando bien y tiene esa sonrisa. Fue el médico investigador francés Guillaume Duchenne que describió esto. Y cuando sucede, lo que pasa es que se contraen los músculos de la boca, que se llaman los músculos cigomáticos, que hace que se eleve la comisura de los labios y automáticamente se produce una contracción del músculo orbicular del párpado, de los músculos de los ojos, y eso activa el sistema límbico. Es porque hay un impulso en los ganglios basales. Esto parece un poco así, pero para que veáis que hay un fondo neurológico, sí, es científico. Está el sistema límbico, avisa a los ganglios basales, y boca que sonríe y ojos que en ese momento, y entonces es esa sonrisa espontánea, en diferencia a la sonrisa que se llama la sonrisa Pan-Am de Panamericana, de las líneas aéreas. La expresión facial está muy relacionada con lo que tú vas a recibir. Y aquí hay dos temas: cómo se ha movido la cara, con qué te expresan los ojos y si enseñan los dientes o cómo abre la boca. Yo ayer tenía una paciente en consulta que se pasó toda la consulta con el ceño fruncido sonriéndome y me tenía muy despistada. O sea, no acababa yo de entender, era una de las primeras veces que yo la conocía, qué sentía hacia mí, porque sonreía pero con el ceño fruncido. Y entonces intenté leer la expresión facial, pero no llegué a entender qué había detrás. Luego está la sonrisa de miedo, ¿no? Cuando alguien se siente indefenso y sonríe para demostrar que no tiene un plan negativo contra el otro. Ay, sí, como de conejillo. Sí, o también, por ejemplo, cuando realmente estás con alguien que es tu jefe o alguien que te puede regañar, esa sonrisa como de miedo, esa sonrisa que uno tiene a veces. Luego están las sonrisas sociales, Cristina, porque claro, esto es súper importante cuando nos relacionamos con los demás. Hay gente que tiene la sonrisa suprimida, que entonces reprimes por alguna razón, te contienes porque no te debes reír en un sitio. Entonces es esa sonrisa que la reconocemos y que puede ser muy contagiosa cuando ves que alguien se reprime un momento de risa porque bueno, todos tenemos esos momentos que verdaderamente son 2, 3 en la vida, pero que realmente has pasado o problemas o bueno, nosotros hemos llegado en un estudio, me acuerdo en la tarde, a meternos debajo de la mesa de la escandalera que estábamos metiendo porque no podíamos continuar en directo con la risa que nos entró. No, bueno, es que no me extrañes que esos momentos... el otro día, Cristina, te voy a contar una anécdota. Estuve en el congreso de traumatología y entonces estaban todos los traumatólogos y gente muy lista en lo suyo
Y entonces en un momento dado les dije, yo estaba en el escenario y me hace mucha ilusión volver a un escenario, porque claro, tanta cosa online, y de repente les dije, y entonces, a raíz de mi experiencia en Camboya, decidí que me iba a poner a estudiar el trauma. Y entonces, claro, yo me fui al trauma mental, y ellos son los traumas, y entonces empecé yo sola a reírme a carcajadas en el escenario, porque yo tengo un sentido del humor, mira, y yo entonces les dije, esta señora se ha vuelto loca. Pues en el momento les dije, que el trauma mental, que no el traumatólogo. Bueno, pues con la tontería esa empecé a decirlo varias veces, y yo, porque salía la risa floja, y yo decía, por favor, María, seriedad, ¿no? Que estás hablando de un tema serio, pero no lo podía evitar, y esa risa que de repente le intentas contener, y que le dedicas más fuerza. Oye, como nos quedan 2 minutos, yo quería preguntarte 2 cosas. Primero, tú señalabas antes que hay personas que sonríen más, que son otras que sonríen menos, y que curiosamente viven más las que sonríen más. Pero claro, a muchos oyentes nos dirán, pero... De la película esta de las emociones, la de Pixar, que es tan divertida. Ah, sí. La del revés. Sí, esta, donde hay unos que representan la alegría, otros que representan la tristeza o la miedo, depresión, etcétera. Pues una de las cosas es que si yo de repente estoy en una situación de muchísima tensión, lo estoy pasando fatal, y sonrío, y de repente sonrío a la persona que tengo enfrente, o me sonrío a mí misma, voy por la calle y estoy muy nervioso y sonrío, yo le estoy mandando una doble señal a mi cerebro. Mi cerebro por un lado dice, estás en situación de tensión o de miedo, algo te está inquietando, pero por otro lado recibe, oye, pero estás sonriendo, o sea que no debe ser tan grave. Y las moléculas del miedo, la activación del miedo disminuye, porque algo voluntario, creado desde la corteza motora, tiene el poder de disminuir el estado de tensión. Por lo tanto, yo muchas veces recomiendo que una situación en la que estás en una entrevista de trabajo, vas a ver a alguien que te pone un poco nervioso, tal, si vas con una sonrisa, aunque sea un pelín forzada, pero una sonrisa, no vas a ir con la sonrisa súper genuina, puedes ir con un poco con la de la azafata, pero esa sonrisa, aunque sea motora, aunque sea voluntaria, va a desactivar mecanismos de miedo. Que sí, incluso de mal humor y de tristeza, que yo lo he comprobado, que a lo mejor sale uno por dentro hecho polvo y sonríe a otra persona y recibe incluso personalmente un beneficio, no solo el otro. Es curiosísimo. Es que son las neuronas espejo, que cuando alguien te ve sonreír y cuando tú ves sonreír a alguien, hay una cosa que se llama neuronas espejo, que es, quien no le ha pasado, que y seguro Cristina que tú te has dado cuenta, que estás hablando con alguien, tú estás con la boca cerrada, pero el otro gesticula mucho y tú observas la conversación y el otro está gesticulando y los labios los está moviendo. No sé si te has fijado alguna vez. Si no, fíjate. Eso es por las neuronas espejo, que a veces cuando uno está delante de una persona que gesticula o que está sonriendo mucho, el otro, sin quererlo, está gestionando de la misma manera. Que sí, o dar de comer a los niños y abres la boca como ellos. Pues empezamos hablando de niños y continuamos y salimos hablando de niños. Querida Marian Rojas, muchísimas gracias por recomendarnos la sonrisa. Gracias a ti, Cristina.